pues hay un personaje que es Rodrigo, que intenta de alguna manera sobrevivir. Un personaje que tiene una posición privilegiada y que tras la muerte de su mejor amigo, primogénito del rey, queda desprotegido y se verá abocado al destierro, ¿no? Estos elementos hacen que la historia realmente nos garantizaba un concepto de aventura sin igual, ¿no? Nos dimos cuenta que si queríamos ser demasiado fieles a la historia, nos encontraríamos con una película demasiado seria, probablemente demasiado dura, y nos quedamos con una columna vertebral con cierto rigor histórico para que también los más estudiosos o los conocedores de la historia no se vieran decepcionados, pero al final nos hemos quedado con la parte más legendaria, que es la que creo que nos implica más como espectadores, nos es más cercana y además nos permite desarrollar mejor todo el marco de la aventura, ¿no? Hemos intentado buscar una línea gráfica que fuese un poco distinta a lo que se ha visto hasta ahora. A la vez que queríamos mantener el realismo de los personajes, había que buscar algo que les diese carácter, porque también la historia lo pide. Es una historia que tiene una parte de humor, de amor, y una parte muy importante de épica, digamos. Son unos personajes fuertes, son muy anchos. La cabeza es proporcionalmente más pequeña que la de un humano. Digamos que si un humano tiene unas 8 cabezas, 9 como mucho, los personajes se van a 11. Son personajes mazacotes que hemos creído también que por la complexión de las personas en la época medieval, que se sabe que eran personas bajitas y rechonchas, al tener los pies pequeños no quedan plantados en el suelo, sino que en el dibujo están siempre equilibrados. Y esto da más juego a la hora de animar y de dotarlos de movimiento. La documentación histórica, la verdad es que ha sido bastante exhaustiva, pero más que nada buscar conseguir la documentación del momento histórico exacto del siglo XI, del Mimio Cid. Lo que hemos cogido ha sido todo el periodo entre el siglo X y XIII, reunirlo y hacer como una mezcla bastante más atractiva. Se trataba de hacer algo colosal, de acuerdo a los personajes en sí. Mañana todos gritarán de júbilo. Los árabes ya tenían ciudades y los castellanos sí tenían castillos y pequeñas aldeas, normalmente amuralladas, pero muchísimo más vacías. Lo que es la construcción musulmana era más labiríntica y más poblada, y eso se ve perfectamente en el castillo de Valencia. Aunque haya unas torres enormes que lo encierran, dentro es un cúmulo de edificios muy, muy grande. En una película de animación todo se genera a partir de una viñeta de storyboard, y es muy importante que el storyboard quede claro, que sea un trabajo preciso para que todos los equipos tengan un material donde poder respaldarse bien para continuar su trabajo. En el caso del Cid, el storyboard necesitaba un trabajo más detallado por el hecho de que teníamos muchos equipos trabajando en diferentes países y había que tener una idea clara, gráfica, de lo que iba a pasar, ¿no?, en cada momento de la película. Pues una vez que tenemos el storyboard, esas viñetas las pasamos a una cinta de película, donde cada dibujo fijo dura un tiempo de pantalla. ¿Qué pasa? ¡Oh! En este caso, pues, todos los animadores, todos los equipos de trabajo de esta película han sabido captar todas las acciones, toda la información que nosotros queríamos transmitir está ahí en el fotograma final de la película. Lo que quisimos
cuidar especialmente en la película fue sobre todo la parte del color dentro del departamento de dirección artística. Entonces lo que hicimos fue cuidar mucho las tonalidades que tiene la película respecto al dramatismo del guión sobre todo y en la fuerza que tienen determinados momentos. Entonces tuvimos que cuidar el que cada momento tuviera unos colores y un tono, una atmósfera, lo que llamamos una atmósfera específica y característica. El principio de la película, como es evidente, es la parte más tranquila donde presentamos a los personajes y el tono tiene que ser más vivo, la luz es más fuerte, sobre todo el destierro es el momento consideramos de los más dramáticos para el protagonista. Era lo que marcaba el punto de inflexión y que tenía que ser el punto más apagado en todos los aspectos. Eso, que los colores no fueran aleatorios ni fueran efectistas porque sí, sino que tuvieran una lógica respecto al guión. Cuando uno se plantea hacer un largometraje de animación, lo primero que tiene que determinar es qué técnica va a utilizar, ¿no? Y también determinamos que necesitamos tener una animación más tradicional para poder trabajar mejor con el acting y tener unos personajes que transmitieran mejor los sentimientos, ¿no? En este caso nosotros hemos hecho que los movimientos de los personajes sean realmente espectaculares. Es decir, tienes unos personajes que pesarían 200 kilos y que se mueven con una agilidad pasmosa, ¿no? Esto hace que el espectador tenga ahí un estilo visual atractivo. 2D nos permite falsear las proporciones en determinados momentos, nos permite que los personajes hagan ciertos movimientos que con esas construcciones reales no pudieran tener, ¿no? Y que en la animación 3D pues esto ya no ocurre, es decir, cuando tienes un volumen tienes que respetar ese volumen, no lo puedes cambiar, no lo puedes adelgazar ni falsear. También hay que remarcar el gran trabajo y la espectacularidad que aporta la animación tridimensional, lo que hemos hecho en nuestros estudios de Bren Entertainment y que nos ha permitido, digamos, aportar escenas de gran espectacularidad. Hablamos de secuencias con más de 15.000 personajes, ¿no? Yo estoy aquí para cumplir la voluntad de Dios y convertirme en vuestro rey. Una secuencia con planos de 3.000 o 4.000 caballos atacando hacia el castillo y desde diferente tipo de cámara en que, digamos, la espectacularidad pues está a flor de piel, ¿no? Es decir, cuando hay acción y está muy bien desarrollada, y cuando hay sentimiento tenemos esa ventaja que nos permite la animación tradicional, que es expresar con mucha más libertad y con más facilidad las emociones, ¿no? ¿Pero qué ser tan ruin te ha podido hacer algo así? ¿Has sido tú? Bien, sí, pero verás, a grandes males, grandes remedios. Es un regalo de Sancho. Nadie podía domarla y alguien tuvo que hacerlo. Jimena. ¿Eh? ¿Dijiste Jimena? ¿La has llamado por mi nombre? Es que te has vuelto loco. ¿Pero cómo se te pudo ocurrir algo así? Creí que te gustaría. ¿Sabes? Llamándola así, pensaré en ti cada vez que la monte. Oh. Me equivoqué. Perdón. ¿Y si la llamamos Babieca? ¡Babieca! ¿Se te ocurre algo mejor? Bonito nombre. ¡Jimena! ¡Padre! Por favor, dejad que os explique. ¡Cállate! Ordóñez, llévatela. ¡Padre! ¡Por favor! ¡Le amo! ¡Jamás! ¿Me oyes? Te prohíbo que vuelvas a verme. ¡No! ¡Jamás! ¿Y tú también muerdes? Y según tú, esta mujer es prima de ese reyezuelo castellano. Exactamente. Es lo que le dije a ese gordinflón. Entonces, ¿por qué no me dejáis marchar? ¿Me prometisteis que si colaboraba? ¿Eh? ¿Y lo he hecho? ¿A que sí? Vaya, por supuesto. Yo soy un hombre de palabra. Claro que te liberaré.
Te liberaré de tu miserable y penosa existencia. Convenceré a Alfonso para que una sus fuerzas con las nuestras. Juntos partiremos a Valencia. Iremos todos contigo. No, esta vez he de ir solo. Se están batiendo en duelo detrás de los muros del castillo. Tienes que detenerles. Voy enseguida. No permitiré más desgracias. Pues todavía habrá más, hermanito. He entrado tarde. Por un camino de noche. Y en los Vamos a morir. ¡Hasta luego, Lucas! Es tan guapo. That's not right. Vamos a grabarlo, va. No quiero ser pesimista, pero estamos acabados. ¡Oh, no! ¡Vienen más! Y estamos muy orgullosos porque la verdad es que el resultado final ha sido muy superior incluso al que esperábamos. ¿A dónde crees que vas? ¿A bailar? El proyecto del Cid no cabe duda de que nos entusiasma, nos ilusiona al equipo de Filmax, pero además casi como una demostración de lo que podría ser un proyecto desde España con perspectivas internacionales capaz de implantarse como ese producto que somos capaces de hacer. ¡Maldito seas, infiel! ¿Tú quieres morir?